Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces con nosotros, Señor. Gracias, Señor, bendito Dios, porque aún siendo nosotros pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, Rey Santo, Señor. Señor, gracias porque diste tu vida por nosotros, Señor. Porque te viniste, Señor, viniste. El Verbo se hizo carne, Señor, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Señor, gracias, porque viniste, Señor, y nos dejaste un ejemplo de cómo conducirnos en este mundo, Señor, bendito Dios, de cómo caminar en el Espíritu, Señor, de cómo, Señor, llevar la cruz, Rey, de cómo estar crucificado en el monte, Señor, de cómo resucitar, Rey Santo, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Rey Santo, Señor. Porque, Señor, bendito Rey, tú, Señor, bendito Dios, diste tu vida por nosotros, Rey. Y Rey, gracias, porque no fue en vano, Señor, que tú hubieras dado tu vida, Señor, por nosotros, Rey. Porque queremos, Señor, bendito Dios, Señor, caminar en tus pisadas, Rey Santo, Señor. Y manifestar esas obras tuyas, Rey Santo, Señor, que tú dijiste que mayores obras haríamos que las tuyas, Rey Santo, Señor. Tú mismo lo dijiste, Señor. Tú mismo dijiste, Rey Santo, Señor, que no echarías vino nuevo en odre viejo, Señor. Y Rey, la lluvia postrera, Señor. El derramamiento del Espíritu Santo en gran manera, Señor. Ya está goteando, Rey. Ya está goteando, Señor. Y Rey Santo, gracias. Gracias, Rey Santo, Señor. Porque tú, Rey Santo, Señor, eres el hacedor nuestro, Señor. Eres el que coloca el querer como el hacer, Señor. Es el que nos ha dado esa fe, Señor, para salvación. Nos has dado esa fe, Señor, para caminar contigo, Rey Santo, Señor. Nos has afirmado nuestros lomos, Rey. Gracias porque tú lo has hecho, Señor. Y todo lo que tú has hecho tiene un propósito, Señor, y es manifestar la obra tuya, Rey, aquí en la tierra, Señor, a través de la iglesia, Señor. Porque tú vienes es por una iglesia, Señor, sin mancha y sin arrugas, Rey, y es una labor que haremos en la iglesia, Señor. Es una labor, Señor, donde la iglesia necesita ser despertada, Rey. Y empezar a acomodar sus lámparas, a acomodar sus vestidos, a acomodar todo. Porque tu venida está cerca, Rey Santo, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor, te damos gracias, Señor. Y te colocamos, Señor, bendito Dios, tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, que es la que tú la envías, Señor, haga la obra para la cual tú la envías, Señor, y que no vuelva vacía, Rey Santo, Señor, sino que haga la obra para la cual tú la envías, Rey Santo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, y que vuelva a ti, Señor, con ofrenda, Señor, de justicia, Señor, con olor grato, Señor, a Cristo, Señor. Vuelva a ti, Señor, en una ofrenda, Señor, bendito Dios, de sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Y que tu palabra corra y sea glorificada, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey Santo. Señor, gracias te damos, Rey. Que tu Santo Espíritu fluya, Señor, en nuestras vidas y traiga la sabiduría, traiga el entendimiento, la comprensión
Que el Santo Espíritu de Dios traiga la revelación a mis hermanos, Señor, y obre, Señor, en nuestras vidas a través de tu palabra. Te lo pedimos, Santo Espíritu de Dios, que te muevas, Rey. En el nombre de Cristo Jesús, muévete, Santo Espíritu de Dios, en nuestras vidas. Bueno, mis hermanos, damos gracias al Señor por todo lo que está haciendo en nuestras vidas. No es en vano, hermanos. Lo que el Señor está haciendo no es en vano, sino para que nosotros sigamos creciendo y tengamos ese entendimiento, mis hermanos, de lo que el Señor quiere con nosotros. Y ya lo habíamos hablado anteriormente, pero es bueno recordarlo, que Nicodemo se había acercado de noche al Señor por temor, ¿sí?, de ser visto por los hombres, pero igualmente hablamos que ese acercarse al Señor de noche es porque él andaba de noche, no andaba en la luz. Y él le pregunta, él le dice que él viene de Dios por todo lo que está haciendo. Y el Señor le dice que tiene que nacer de nuevo. Y pues nosotros ya entendemos que el nacer de nuevo tiene que ver con el recibir a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador y caminar en pos de Él. El nacimiento de nuevo no lo damos nosotros. El nacimiento de nuevo es una obra del Padre que nos trae a Cristo Jesús. Cristo Jesús paga por nuestros pecados, nos compra con precio de sangre. El Santo Espíritu de Dios nos reargulle de pecado para que nosotros procedamos al arrepentimiento. Es una obra de Dios y manifestada en cada uno de ellos en una obra diferente. Y entonces Nicodemo le dice a él que cómo va a nacer nuevamente, cómo puede él entrar al vientre de su madre siendo tan viejo y volver otra vez a nacer. Entonces el Señor le dice que de cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces son necesarios estos nacimientos, mis hermanos, y el nacimiento del Espíritu lo hablamos anteriormente. El nacimiento del agua, lo decíamos anteriormente, que tiene que ver con la palabra de Dios. El agua es la palabra de Dios y esta palabra nosotros debemos de caminar en la obediencia. Debemos de caminar así como el Señor nos dice, de los que hacen su casa sobre la roca, son los que oyen la palabra y la ponen por obra, y de los que oyen la palabra pero no la ponen por obra, de los que edifican en la arena. Y ya sabemos también lo que ocurre con el que edifica en la arena, que la casa es destruida, ¿sí? Mientras que el que edifica en la roca, su casa va a mantener firme. Entonces todo esto tiene que ver con entrar en el reino de Dios. O sea, la casa firme es aquella persona que entra al reino. La casa que se destruye por las corrientes de doctrinas, por los ríos y todo ello, tiene que ver con los que no obedecen la palabra de Dios. Y entonces el Señor le dice también lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, el nacimiento de nuestro padre, nuestra madre, que también es una obra de Dios, y lo hablábamos, que el Señor nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y entonces el Señor le dice, el viento sopla de donde quieres y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, a esto es lo que nosotros estamos trabajando, de que debemos de entender que nosotros tenemos que ir a la cruz. Nosotros debemos de llevar la cruz. El Señor en Lucas 14:25 nos dice lo que cuesta seguir a Cristo. Y entonces grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos y hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, de que el amor
hacia el Señor Jesús, hacia su obra, hacia su mandato, debe ser mucho mayor que el amar a nuestro padre, nuestra madre, nuestra mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún nuestra propia vida. También estábamos hablando que era muy importante que nosotros nos despojáramos de nuestra propia vida, nos despojáramos de todo lo material, ¿sí? Que digámosle que ese amor de papá, mamá, mujer, hijos, hermanos, tiene que ver con nosotros. Y hablábamos de esto porque el enemigo, él va a tentar es con lo material. Y si todavía nosotros tenemos posesiones allá en nuestro corazón, hermano, pues entonces donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, si nosotros miramos al Señor Jesús, Satanás lo tentó fue con lo material. A él lo tentó fue con las cosas y digámosle con la palabra misma y tentándolo con las cosas materiales, las cosas donde él rige, que es el mundo. Entonces nosotros tenemos que sacar todo eso de nuestro corazón. Por eso es que el Señor nos dice entonces que también nosotros debemos de aborrecer nuestra propia vida, si no, no podemos ser sus discípulos. ¿Por qué? Porque Él quiere que estemos limpios, nuestro corazón esté limpio de todas esas cosas a las cuales todavía nos podemos aferrar. Y digámosle que cuando nos aferramos a lo del dinero, como el joven rico, entonces ahí tendríamos una idolatría, porque lo que tiene que ver con el dinero, la codicia, hermanos, esto es idolatría. Y entonces nosotros vemos que muchas personas en Cristo Jesús que están en ese lugar de gloria, hermanos, han caído por esa situación del amor al dinero. Y entonces, hermanos, es importante que seamos ministrados todo nuestro ser para poder ahora en esa gloria postrera que ha de manifestarse, entonces no tengamos ningún problema de este tipo. Y entonces el Señor está diciendo, entonces el que no niega, el que no aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. Después hace el otro requerimiento y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces aquí lo hace bien, lo hace reiteradamente, o sea, sáquese todo eso material, todo lo que usted ame más por encima de Dios, tienes que ponerlo en un lugar donde no te mueva el piso. Tu vida también y lo material. Y así podrás ser tu discípulo y de llevar la cruz. Y la cruz tiene que ver ya con nuestro ser interior, mis hermanos. Y muchas veces puede ver también lo exterior, ¿sí? Cuando, por decirlo así, lo de la avaricia, que es idolatría, y tenemos que crucificarla. O sea, todo lo que pueda haber exterior, crucificarlo, pero en la cruz, por lo general, el Señor nos habla es del hombre viejo, de crucificar el hombre viejo con todas sus pasiones y con todos sus deseos. Y entonces nos habla a nosotros que el mundo es el que está acá dentro de nosotros, porque el mundo es los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Entonces, cuando el Señor nos dice de llevar la cruz, es coger y sacar ese mundo, hermano, todo lo que tenemos del mundo, porque el Señor nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, estas cosas las debemos colocar en la cruz, las pasiones, los deseos, todas esas cosas allí, o sea, nuestro hombre viejo, lo que hacíamos en el mundo. Entonces, nosotros debemos de ir entendiendo entonces la magnitud del discipulado del Señor. Y el Señor nos dice también, nos dice, o no sabéis en Romanos capítulo 6, versículo 3, dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Óigalo bien. Entonces nos dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo
resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, o sea, nacidos de nuevo, o sea, sumergidos en Cristo Jesús, el que está en Cristo, nueva criatura es, nos dice la palabra? Entonces esto quiere decir, ¿o no sabéis que todos los que habéis sido sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? O sea, todos los nacidos de nuevo deben de caminar en pos de ese discipulado del Señor y morir. Versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Entonces, hermano, aquí nos está diciendo que ese sepultamiento, eso que nosotros, ese llevar la cruz y estar crucificado juntamente con Cristo para morir, para dar muerte por el bautismo, o sea, por el sumergirnos, o sea, nacer de nuevo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en el Espíritu, en una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, queriendo decir esto, que nosotros, ya lo habíamos hablado anteriormente también este tema, pero queriendo decir entonces nosotros que nosotros también esa es nuestra esperanza de resucitar así como resucitó Cristo Jesús, o de ser arrebatados. ¿Sí? Una de dos. Si estamos vivos, de ser arrebatados. Si hemos muerto físicamente, de la resurrección, pero en vida también. Por eso es que el Señor le dice a Nicodemo, tienes que nacer del agua, o sea, caminar en la obediencia a la palabra, y tienes que caminar en el Espíritu, o sea, nacer del Espíritu. Entonces, hay un morir. El apóstol Pablo dice, estoy crucificado juntamente con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo, ¿sí? La debilidad que tengo todavía, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que murió y resucitó y me amó. Entonces es importante que nosotros entendamos, hermanos, que así como nos está diciendo también igualmente Romanos, podamos entender todas estas cosas que el Señor quiere con nosotros. Él no quiere que llevemos una vida religiosa, que nazcamos de nuevo y todo ello. Y sí, somos hijos de Dios y hablamos en lenguas y todo eso, pero llevamos una vida religiosa. Una vida que todavía seguimos haciendo lo que nosotros queremos. No, para eso nos compraron y somos propiedad de Dios. Y no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y por eso es que el Señor nos pide nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Y no mires por tus propios caminos. Es lo mismo cuando el Señor se entrega ahí en el Getsemaní, allí en esa prensa de aceite. Allí está siendo prensado el Señor y Él entrega su corazón, Él entrega su voluntad. Él entrega su vida. ¿Sí? Desde allí Él empieza a morir. Desde ahí Él empieza, no está crucificado y ya empieza a morir. ¿Por qué? Porque se está negando a Él mismo. Entonces hoy vamos a hablar, mis hermanos, de nuestra amada Esther Hadassah. Y ella es una mujer que nuestra hermana Aida Marina nos va a compartir acerca de Esther, una mujer judía que fue trasladada a Babilonia. Ella fue deportada, así como fue deportado Daniel y sus 3 amigos. Hadassah o Esther, ella también fue deportada con Mardoqueo, su primo. Ella también, juntamente con Ezequiel, también fue deportada. Y entonces ella se encuentra en una provincia, ¿sí? Bien pueda mi hermana Aida.
Buenas noches, hermanos. Vamos a mirar el libro de Esther. Vamos a parafrasear un poco lo de el capítulo 1 con el rey Asuero. El rey Asuero hizo un banquete y él quería mostrar las riquezas de su reino y su gloria, su esplendor, su majestad. Y él preparó ese banquete con unas riquezas que en la palabra dice que habían colgaduras de lino blanco y violeta, sea de rey, ¿no? Que Sí. es el violeta. Y también mostraba que las bebidas del rey Asuero se servían en vasijas de oro y de diferentes formas. Y entonces ese vino abundaba allí. Cuando en la fiesta o en el banquete que él hizo, en el séptimo día o sea, esos banquetes duraban varios días, varios tiempos. Entonces cuando él en el séptimo día estaba muy contento, ya su corazón estaba muy alegre, entonces él quiere mostrar a la reina, a su reina. Pero la reina Vasti se rehusó venir al mandato del rey. Entonces el rey se enojó mucho y se encendió a ira. El rey Asuero le preguntó a sus sabios que conocían de los tiempos y de todos los que conocían la ley y el derecho. Entonces uno de ellos, llamado Memucán, le dio un consejo de la sabiduría, porque es bien sabio este consejo. Les preguntó el rey qué debía hacer con la reina Vastis según la ley, por cuanto ella no había cumplido la orden del rey Asuero. Y dijo uno de los sabios, llamado Memucán, le dijo al rey Asuero, dice, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vastis, sino contra todos los príncipes y contra todos los de su pueblo que hay en todas las provincias del rey. Porque este hecho de la reina llegará a oídos a todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó a traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. Entonces dirán las señoras de Persia y de Media, o sea, todas estas mujeres, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo, o sea, hacia el hombre, que el Señor lo ha puesto como cabeza de la mujer. Sí. Entonces le decía, si le parece al rey que salga un decreto y se escriba entre las leyes de Persia y Media para que no sean quebrantados, que la reina Vasti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Este decreto sería oído en todo el reino, que todas las mujeres darán honra a sus maridos desde el mayor hasta el menor, porque el Señor ha puesto al hombre como cabeza de la mujer. Entonces a los ojos del rey esto le agradó y a los ojos de los príncipes. Entonces el rey hizo como Memucán, el sabio, le había dicho. Hicieron el edicto y buscaran para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. En todas las provincias se tenía que colocar este edicto, y entonces llevaron a todas las jóvenes de buen parecer a Susa, a la residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, que le daba sus atavíos. Entonces en el versículo 5 del capítulo 2, había en Susa residencial un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo. Él venía del linaje de Benjamín, de los que habían sido transportados de Judá, de Jerusalén, sí, a Babilonia. Sí, cuando el rey Nabucodonosor, que Jeremías
les dice que no ofrecieran resistencia ni nada de ello. Entonces, este varón había criado a Hadasa. Hadasa era su prima. Él la recibió porque a ella quedó huérfana. Sus padres habían muerto y ella era muy hermosa. Tenía una figura y un buen parecer. Mardoqueo la adoptó como una hija suya. Entonces ella, Hadasa, que le llaman a Esther, Mardoqueo le dijo que no fuera a decir de qué pueblo era ni de su parentela. Y por eso sería que entonces le cambiaron el nombre por Esther, porque el nombre de Esther quiere decir estrella, y el nombre Hadasa era un nombre hebreo. Sí. Entonces, para que no fuera manifestado su nombre que significaba, ¿cómo era que significaba? Esther. Árbol. Hadasa significa árbol que florece y Esther, mirto o estrella. Pero como esa estrella tiene que ver es con lo de Babilonia, sí. Entonces su nombre quedaba como alguna persona normal de por allá de Babilonia. Entonces miramos que ella fue reclutada, ella fue también traída a Susa, o allí a Susa, la casa del rey, para ella empezar este proceso que pasaban las mujeres. Mira, hermana, que el ser reclutada, como tú dices, o sea, si ella se le quita todos esos deseos que ella tenía, por ejemplo, si veía a otro muchacho que de por allí del barrio y que le gustara, pues ya ella tenía que desistir de eso. Sí. Y así como María o Miriam, cuando el ángel se le presentó y le dijo que bienaventurada eres, sí, porque había sido elegida, y ella dijo, hágase como el Señor diga. Entonces, esta mujer también, digamos que ella se le cortan todo el deseo, todo lo que sea, porque va a ser mostrada ante el rey. Entonces se corría con dos riesgos. Sí, entonces ella empieza, o lo miro yo en esta forma, que ella empieza a morir. Sí. Ella empieza a todos sus deseos. Sí, sí, como a todo lo que ella tenía como una mujer que era libre y que era hermosa y que estaba dispuesta para un varón, ¿cierto? Entonces, al ser ella recogida con las otras mujeres para ser preparada para el rey, entonces a ellas, estas mujeres, allí en el versículo 12 dice que cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey. Mira, hermana, que entonces es lo que en Romanos 6 estábamos leyendo, que cuando nosotros nacemos de nuevo, tiene que ver con el morir. El morir, o sea, nazco de nuevo, o sea, soy bautizado en el nombre de Jesús, o sea, empiezo a caminar con el Señor y allí, o sea, estoy destinado es para morir y de resucitar. Entonces ella misma también allí empieza a morir a sus deseos, a todo lo que ella pensaba con aquella persona, con aquel muchacho bonito, lo que fuera. Ya tiene que ella meterse es a lo que diga el rey. Es como un nacimiento de nuevo. Sí, ¿sí? Y un morir. Uh-huh. Entonces vemos a ella, a esta mujer que ella empieza a morir, ¿sí? A llevar esa cruz, a sacar todo eso que ella tenía, porque a ellas cuando las llevan antes de que llegue, porque las llevan un año, ¿no? Las preparan en un año. Entonces, estas muchachas para venir al rey deben de estar 12 meses, o sea, el año, pero 6 meses, las 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Pero lo que vemos aquí es que estos 6 meses de mirra y de óleo, esta mujer la fueron sanando. O sea, se desprende de las cosas terrenales
Y de todo lo que le pasó, porque murió su papá, su mamá, entonces empezó toda esta mirra, todo esto a La mirra sacarlo tiene un sabor amargo. amargo. Ajá. Entonces ella tenía que ser sanada Sí, y tenía que aprender a caminar, ¿sí? A aprender a vestirse. sí. Entonces, ella en este tiempo que va llevando su cruz, ella va también siendo sanada, así como nosotros cuando nos desprendemos de las cosas del mundo y ya no vemos como esa necesidad de De ir a rumbear. sí, no, y esa Esa es- ansiedad de que tiene que ser así, que tiene, sino con la guianza del Espíritu Santo. A ella le pusieron un eunuco que Dios le da gracia con él, Hegai, Es como el ¿sí? Espíritu Santo Eso entonces con sí, nosotros. eso sí. Entonces él la va aconsejando, él la va guiando, póngase esto. O sea, Dios le da gracia con Hegai, o sea, el Espíritu Santo, y la va adornando, le va diciendo qué es lo que tiene que llevar cuando vaya a la presencia del rey. Él debe haber conocido todo lo que le agrada al rey y entonces igualmente, o sea, como el Espíritu Santo, que nos está dando la forma de Cristo, Eso, porque tenemos que ser réplicas de Cristo y es, que Cristo se va a casar es con una de la misma familia, sí, ¿sí? entonces allí vemos como el Señor llevando la cruz va limpiando el corazón, ¿sí? Lo va sanando, lo va Sí. restaurando para que cuando ella se presente, ella tenga en su rostro o en su faz una alegría, ¿sí? Y no como esa amargura, perdí a mi papá, perdí a mi mamá y me vinieron y me trajeron a esta ciudad y a tener que hacer todas estas cosas. No, allí el Espíritu Santo a través Hegai. de Hegai la va sanando, la va restaurando y la va levantando, ¿sí? La va levantando porque Dios le da gracia delante del rey, ¿sí? Y Sí. dice que cuando el rey la ve, él dice que él la ama, Ujú. ¿sí? Entonces, así Sí. como el joven rico que lo vio y le dijo, no, yo he Y cumplido todos los mandamientos y dice, y el Señor lo amó. sí, ajá. Mira, hermana, que, o sea, los otros 6 meses es de perfumes aromáticos, o sea que ella ya está expidiendo el olor a Cristo, Sí, como lo dice Segunda de Corintios, que unos para olor a gra- Cristo y otros para hablar de muerte, ¿no? Para los que se pierden. Entonces esta mujer, ella está caminando en ese discipulado de Cristo Jesús, ¿sí? Llevando la cruz, sometiéndose a lo que diga en la obediencia a la palabra, porque ella también ahí entonces estaría naciendo de la palabra y entonces allí ella, por eso es que los perfumes aromáticos, que es el olor a Cristo, ¿no? sí, ya se ve el gozo, la paz, Sí, sí, había una sanidad. sí, la alegría, sí, ya cambia el rostro de las personas. Que ella se va despojando de lo viejo para tomar lo nuevo. También en el versículo 12 vemos la sujeción que tenía ella, a pesar de ser joven, bonita, era sujeta, ¿sí? A la autoridad que tenía. En el versículo 12 vemos Por- que sí, mira que en la sujeción tendría que ver porque que, digámosle, el eunuco le dice, échese esto, colóquese esto, haga esto, lo otro, y ella puede decir, no, a mí me gusta vestirme así como yo quiero vestirme y tal cosa, ella obedece, sí, o ella escoger los vestidos, deme ese vestido y deme esta loción. Pero ella se dejaba guiar por el Espíritu Santo, que aquí lo tenemos como Hegai, ¿sí? sí, Entonces, lo que él le decía, ella lo iba haciendo. Entonces, esta mujer era sujeta aún a su tutor, que era su primo Mardoqueo. Mardoqueo. Él le decía, no vas a decir, ¿sí? Le decía que no fuera a decir de dónde venía, de qué pueblo. Él hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. A Esther, cómo ella iba ganando favor de todos los que la veían. Asimismo, vemos al Señor Jesús, que Él también era el deseado de las naciones, y todos lo seguían y buscaban su favor. Entonces mirábamos Caminar de ese Esther, caminar de Esther, en en ese, sujeción. sí, y en ese discipulado, ¿no?
Esther fue llevada ante la presencia del rey Asuero en el 10º mes, que es el mes de Tebet. En ese mes es el que donde crece la vegetación. En este vemos cómo el mirto florece, o sea, Hadasa, que significa mirto que florece. Vemos cómo ella va floreciendo y ese olor va dando ese olor para dar fruto, que ese es el significado de Hadasa. Mira, hermana, que también es el preparamiento, la preparación, porque el producir el fruto del Espíritu Santo es la preparación del nacer del Espíritu. Y esta jovencita tiene que prepararse para lo que el rey determine para con ella, y que determine ser reina o ser concubina. Y el ser reina pues va a tener sus privilegios, pero el ser concubina es una mujer que va a estar confinada siempre dentro del palacio y a la necesidad del rey. Entonces es una cosa muy tremenda, que se pierde toda esperanza de una familia, se pierde esperanza de todo ello. Y ese es como el morir de ella, ¿no, hermana? Sí, pastor. Miramos que Esther fue llevada ante el rey Asuero, a la casa real. Y vemos que el rey la miró, dice que el rey la amó a Esther más que todas las mujeres. Y la gracia que le había dado Dios a ella, esa benevolencia delante del rey, más que a todas las vírgenes. Y fue coronada como reina en lugar de Vasti. Sí, hermana. Es muy, muy bonito esto, porque se ve el esfuerzo que uno como creyente camina, y ese colocarle la corona es como colocar la corona de vida, como decir, naciste del Espíritu. Culminaste toda esa labor ese año. Los discípulos fueron 3 años y medio. ¿Cuánto nosotros llevamos en ese discipulado con el Señor? Hagámonos cuentas que nos hemos quedado pegados en unos momentos, ¿no? Hemos quedado en unas situaciones donde seguimos batallando con el pecado, hermanos, y gracias a Dios por las revelaciones que el Señor ha estado dando para limpiar nuestro corazón y para limpiarnos de la iniquidad. Y esto hace que nosotros entonces la batalla no sea tan fuerte y como es tan repetitiva siempre los mismos pecados y todo ello, sino que vamos hacia adelante. Asimismo, esta mujer, esta jovencita, va hacia adelante y es coronada como reina. Y el rey Asuero tuvo con el pueblo de las provincias, disminuyó los tributos, le dio un día de descanso. Era una generosidad del rey hacia su pueblo. Y muy tremendo, hermana, que les dé un día de descanso, sí, como los judíos. O sea, influenció el pueblo judío, influenció en el rey Asuero, porque ellos pedían ese día de descanso, ¿no? Aquí vemos cómo Esther ya es reina, y ahora vamos a mirar un proceso que ella tiene del morir, sí, porque, y ser, hermana, sepultada. Sí, porque mira, hermana, que es lo mismo cuando el Señor Jesús está en el Getsemaní, ¿no? Uh-huh. Y cuando el Señor Jesús está en el Getsemaní, está entregando su voluntad y dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Esther está diciendo, bueno, o concubina o reina. Bueno, ya es reina, ¿sí? Entonces ahora sigue ese proceso de ir a la cruz y morir. Sí, ministro. Miramos que el primo de Esther, de Hadasa, que se llama Mardoqueo, él tenía unos confrontamientos con Amán, que era el segundo del rey. Entonces Amán quería ver ese hombre que se le inclinaba, porque siempre se lo encontraba en la puerta. Y Mardoqueo, como era judío, no se le inclinaba ante nadie. No, porque él tenía muy claro, era un hombre de una creencia férrea en su Dios, y él sabía. Y en su ley. Sí, y él sabía que él no doblaría rodilla ante ningún los hombres. hombre. Sí. Uh-huh. Entonces esto llevaba a Amán a unas
rabias, a unos odios contra él, Y y el entonces pueblo judío. se dio cuenta que él era Judío, judío, sí. que el pueblo estaba metido allí en el pueblo babilónico, ¿sí? Allí en esa parte de Susa. Susa y en otros pueblos. Entonces él le habla al rey y le dice que hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos y en las provincias de su reino, y que sus leyes son diferentes a las del rey, y es un pueblo que guarda las leyes de ellos, y que eso no le da beneficio al rey para nada. Le da el anillo para que él firme un decreto y también haga pesar 10 talentos de plata para que estos lleguen a los tesoros del rey. Salió el decreto y se esparció en todas las provincias, en el pueblo, y Mardoqueo se dio cuenta, y cuando él se dio cuenta, él rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza, y fue por la ciudad clamando con gran amargo y clamor. En otra versión dice que con mucho lloro. Y vino a la puerta del rey, y allí no lo dejaron pasar con ese vestido de cilicio. Esther se da cuenta por medio de las doncellas y de los eunucos, y le dijeron sobre Mardoqueo, que estaba a la puerta vestido de cilicio. Ella le envía ropa para que él se vista y pueda presentarse al rey. Mardoqueo habla con el eunuco Atad y le informa a Esther el decreto que había salido, y le manda una copia de lo que salió para el pueblo, para que fuera Esther ante el rey e intercediera y le suplicara por el pueblo. Miramos pues que Esther le manda decir que cualquier hombre o mujer que entre al patio interior para ver el rey sin ser llamado ha de morir, salvo que aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y ella no ha sido llamada para ver el rey en esos 30 días. Esta es la excusa de la reina Esther en ese llamado que se le hace para tener que morir ya, para ser sepultada. O sea que uno puede mirar que hay discípulos que todavía esquivan la muerte, todavía no han entregado su vida al Señor, como dice que el que pierda su vida por causa mía la hallará. Entonces ella todavía estaba en su situación como reina, bien cómoda, bien chévere. Sí, estaba en su confort y necesitaba que ella fuera ya a morir. Entonces, en esta excusa que ella pone, o que ella envía a Mardoqueo, entonces Mardoqueo le dice: no pienses que vas a escapar en la casa del rey más que cualquier otro judío. ¿Sí? Ya se le dijo: vos también sos de nuestro pueblo, ¿sí? Vos sos del pueblo, vos no te podés huir, ni te vas a escapar de la muerte. Sí, porque si callas, dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mire la seguridad que tenía este hombre, Mardoqueo. ¿sí? Esa creencia. Hermana, entonces Esther podía cambiar de cruz, ¿no? Sí, porque, o sea, le estaban diciendo la cruz de Cristo, sí, o la cruz del otro lado, de alguno de los dos del otro lado. Uh-huh. Y nosotros necesitamos estar crucificados juntamente con Cristo, y no con el ladrón, y no con el que se arrepintió, sino ser consciente de por qué vamos a la cruz. Por eso la estaba confrontando Mardoqueo. Sí, pastor, era necesario. La estaba confrontando porque le dice: bueno, ¿te vas a quedar allí o vas a seguir? Hermana, o sea que nosotros muchas veces podemos estar llevando una cruz y estar crucificados, pero no es la cruz de Cristo, sino otra. Y entonces por lo de las excusas, ¿no? Sí.
Entonces cuando ella le dice, cuando Mardoqueo le dice, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, o sea, ya se metió con toda la heredad. Ujú. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Claro, o sea que él estaba seguro, dice, si no sale por otro lado, ¿sí? Lo que el Señor pueda liberar a su pueblo, o porque entonces entraste tú a la casa del rey. Entonces es para una liberación. Eso no es por demás que estés allá como reina. Entonces, con ese confrontamiento que le hace Mardoqueo a Esther, entonces eso la confronta a ella tanto que ella dice, bueno, a morir. Sí, ahora sí, voy a quedar bien sepultada. Entonces le dice que pongan a todo el pueblo judío, que lo pongan a ayunar por ella y que no beban, no coman y que oren. Para ya presentarse ante el rey, ¿no? Sí. Porque pues igualmente lo que estamos hablando anteriormente, que si no colocaba el cetro, entonces si no extendía su cetro, entonces era para muerte. La reina Esther le dijo que ella también con sus doncellas ayunaría y oraría para entrar a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y entonces allí ella se decide, si perezco, pues que perezca. O sea, ahí ya estoy crucificado juntamente con Cristo, ya no vivo yo, Ya más no. Cristo vive en mí. Sí, hermano pastor. Y vemos que la reina Esther al tercer día se vistió con su vestido real y entró a la casa del rey. Él estaba sentado en su trono enfrente de la puerta y cuando la vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante los ojos del rey. Y el rey extendió su cetro de oro que tenía en la mano y vino Esther y le tocó la punta del cetro. Allí vemos que ella resucitó y empezó a caminar en el espíritu, ¿sí? Nacer en el espíritu. Y nacer en el espíritu. Y entonces le dijo al rey, el rey le dijo, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Y mire todo lo que le brinda. Le dice, hasta la mitad del reino se te dará. Entonces allí vemos la paciencia, la sabiduría, el dominio propio, la bondad de Esther. Vemos cómo se manifiestan los frutos del Espíritu Santo en una persona resucitada. Le hace la petición al rey y le dice que venga con Amán también al banquete que haya preparado para el rey. Mira, hermana, que lo que tú dices de lo de la sabiduría que ella tiene y de esa paciencia, el dominio propio, porque cualquiera le dice, rey, mire, aquí hay un edicto y yo soy judía y me van a matar a mí también. No, ella está resucitada. Sí, ella no es carnal allí, ya no es carnal, porque un carnal coge y le dice al rey, le dice, vea, va a pasar esto, vea. Sí. Y en cambio ella lo invita, ¿sí? A un banquete. Camina con esa seguridad y con esa sabiduría para hacer que Amán llegue y poder rebatir ese edicto. En el segundo día del banquete, cuando ellos bebían, el rey le dijo a Esther, a la reina Esther, que cuál era su petición. Y le decía que aunque sea la mitad del reino se le daría. Entonces la reina Esther halló gracia ante los ojos del rey y le dice que su petición es por su pueblo, por la demanda que el edicto dice, porque hemos sido vendidos, dice en el versículo 7:4, porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Muy diferente a lo que le había dicho Amán, ¿no? Que le decía que ellos no le servían al rey para nada. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther,
¿quién es y dónde está el que ha ensorbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo, el enemigo y el adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Cuando el rey Asuero se dio cuenta de esto, él salió al patio, allá del huerto del palacio, y allá quedó cuando vio una horca y preguntó que de quién había hecho eso. Entonces le dijeron. Entonces el rey, cuando se vuelve a los aposentos y ve a Amán allí suplicando a la reina Esther por su vida, entonces él le dice, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Entonces cuando él le estaba diciendo ahí, vinieron y le cubrieron su rostro y lo llevaron a la horca. ¿Sí? Allí murió ahorcado este hombre. Entonces en la palabra dice, en Isaías 54:15 dice, si alguien te ataca, no será de mi parte. Cualquiera que te ataque caerá ante ti. Es una promesa que tenemos del Señor. Versículo 17 de ahí de Isaías 54 dice, no prevalecerá ningún arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Entonces ahí miramos cómo el Señor hace justicia, ¿sí? A través de todo, a través de un justo, a través de su iglesia que es justa, que camina con la cruz, que muere y luego resucita en el Espíritu. Entonces ella allí, en el Espíritu, desde allí empieza a proclamar, desde ahí de los lugares celestiales. En Efesios 3:10 dice la palabra, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y a los potestades en los lugares celestiales. Entonces miramos desde dónde tiene que la iglesia proclamar. El rey le permite a la reina Esther sacar un edicto donde el pueblo judío que estaba en todas las ciudades, que se reunieran y estuvieran a la defensa de su vida, prontos a destruir y a matar y a acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. También vemos cómo Amán fue colgado, sus hijos también, porque Esther se lo pedía al rey y el rey le concedía lo que ella pedía. Entonces vemos a Esther como la iglesia, que ella siempre iba al rey. El rey hacía los edictos, entonces la iglesia lo proclamaba o Esther lo proclamaba y se cumplía lo que había prometido en el edicto. Bueno, hermanos, demos gracias a nuestro buen Dios por esta palabra que el Señor nos ha dado, para que nuestros oídos y nuestro corazón esté abierto a su palabra, para que nosotros también en toda situación que vayamos a vivir o que estemos viviendo, siempre vamos hacia Él, hacia el Rey de Reyes y el Señor de Señores, a pedir la sabiduría, a pedir el consejo, la dirección, la guianza que necesitamos para la situación que estamos viviendo. Asimismo, toda la iglesia en general, el pueblo de Dios, siempre vaya al Rey, siempre se conduzca a través del Espíritu Santo, que es nuestro guiador, el que nos enseña, el que nos revela la palabra, para que nosotros podamos llevarla al pueblo y sea enseñado y sea guiado con esa palabra. Damos gracias a nuestro Dios, a nuestro gran y buen Dios, en el nombre de Jesús y a su Santo Espíritu. Buenas noches.